Bueno, buenos días a todo el mundo. Ahora tenemos el placer de continuar con el curso y vamos a cambiar un poquito de tema y nos vamos a entrar en el fascinante mundo del cerebro, ¿no? Fascinante y muchas veces incluso desconocido, porque la cantidad de grupos a nivel internacional que estudiamos. Digo estudiamos porque yo también estudio un poquito el cerebro, aunque la retina, yo estudio la retina, pero es parte también del cerebro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora tenemos el placer de contar con Mariluz Montesinos. Ella empezó su carrera investigadora estudiando las cianobacterias, que son, bueno, bastante diferentes con el cerebro, pero luego se trasladó a la Escuela Normal Superior de París, que estuvo durante 6 años, creo, y posteriormente se reincorpora aquí en España con un contrato de Santiago Ramón y Cajal y actualmente es profesora de la Facultad de Medicina de Sevilla, ¿no? Y su tema de investigación es el síndrome de Down, entonces la cual pues intervienen muchos factores, pero bueno, hay moléculas específicas. No sé si nos va a hablar de alguna de ellas, pero a lo mejor no, porque es más de divulgación, ¿no? Pero que, bueno, que están muy relacionadas con el aprendizaje, con la memoria, con una zona que es el hipocampo, que es una zona fundamental en todos estos procesos cognitivos del cerebro. Y bueno, pues ha conseguido proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales, del Plan Nacional, de la Fundación Jérôme Leguier. Mi francés, la verdad es que no da ni para leer este tipo de cosas. Pero bueno, también ha sido parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurociencia y ha pertenecido al Comité de Comunicación de la Federación Europea de Neurociencias, ¿no? Entonces ha publicado en este sentido en revistas muy importantes como en Journal of Neuroscience, Nature Biotechnology, Development, y yo creo que ha publicado en las mejores revistas de neurociencias, pero también tiene una actividad divulgadora, ¿no? Porque también le interesa la divulgación, y entonces yo creo que vamos a disfrutar con su charla y vamos a conocer un poquito más del cerebro, ¿no? Es ese gran órgano que controla en realidad prácticamente todo, ¿no? Y nos va a explicar cómo funciona, cómo se relaciona y cómo forma parte un poco de lo que somos y de la conciencia, ¿no? Y del concepto de alma y cosas así, que eso sabemos lo que es. No creo que nos lo explique, porque no creo que nos lo explique el concepto de alma ni de conciencia, pero bueno, cómo funciona el cerebro, así que vamos a disfrutar con la charla de Mariluz. Venga, adelante. Muchas gracias. Recuerdo que los de streaming, los que estén mirando por streaming, también podéis hacer preguntas para luego poder entrar en el debate, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias. Buen día, buenos días. Buen día, aquí termina mi valenciano. Ahora continúo en sevillano, ¿vale? Entonces, bueno, primero eso, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar en Alicante por motivos también personales, de índole personal. Tengo muchos amigos también aquí. Entonces, pues muchísimas gracias por esta invitación de corazón. Y bueno, la verdad es que quizás el título de mi charla es un poco pretencioso, ¿no? Porque parece que no os quiero defraudar, ¿vale? Entonces, tú llegas y dices, ¡guau, memoria, placer, no sé qué! ¡Ay, de aquí voy a salir y voy a saber cómo funciona el cerebro! No, de aquí vamos a salir diciendo, ¡guau, el cerebro, qué flipe!, ¿no? Pero no tenemos casi ni idea de cómo funciona. Tampoco tanto, porque bueno, ahora veremos que sí sabemos cositas, ¿no? Vamos sabiendo ahí un poco de qué va la cosa. Entonces, yo realmente, otra decepción, para empezar, es que no trabajo en estos temas de los que os voy a hablar. Sí es verdad que trabajo en memoria, pero desde un punto de vista muy molecular, realmente, ¿no? Molecular y con técnicas de electrofisiología, que suelen ser bastante áridas y que, bueno, a la gente, pues,
no, ¿vale? Si no te interesa muchísimo ese tema, como que también dices, bueno, no me cuentes ahí tu vida, ¿no? Entonces, yo voy a intentar que sea una cosa muy sencilla, son temas muy complicados, como veis, pero yo voy a intentar que sea con palabras muy simples. Entonces, lo que sí os pido, por favor, es que si digo cosas rarísimas y que no se entiende, o conceptos que yo a lo mejor me creo que todo el mundo sabe y no, interrumpí, ¿vale? Porque se trata... si no llegamos al final, a la conciencia, bueno, tampoco pasa nada, porque tampoco voy a contar, en fin, gran cosa de eso, ¿no? Entonces se trata de que, bueno, por lo menos lo que vaya surgiendo, que suscite vuestro interés, bueno, ahí paramos y le echamos una vuelta, ¿no? Y lo miramos un poquito más. Entonces, si alguien tiene interés en realmente saber un poco más las cosas que hacemos en mi laboratorio, aquí está mi sitio web, que es mío, ¿vale? No es de mi universidad, es mío, con lo cual yo ahí publico lo que a mí me da la gana, nadie se tiene que meter, y hay algunas otras cosas aparte de las cosas más científicas. Entonces, voy a empezar con lo más sencillo, ¿no? Lo más sencillo es, nuestro cerebro tiene, pues, neuronas, obvio. También tiene células gliales, que siempre la gente que trabaja, voy a separar un poco, que la gente que trabaja en glía, un poco nos echa siempre en cara a la gente que trabajamos más con neuronas, ¿no? Las glías, bueno, son otro tipo de células que hay en el cerebro, muy importantes también, y siempre parece que son las grandes olvidadas, ¿no? Pero bueno, nos vamos a focalizar nosotros en las neuronas. Esto es una imagen de una neurona en cultivo de hipocampo de ratón, que es el modelo con el que, bueno, también nosotros trabajamos, ¿no? Y bueno, esto es una imagen de unos experimentos de mi laboratorio, pero bueno, no os voy a contar exactamente qué es, simplemente es mostraros, bueno, pues la neurona que la tenemos aquí marcada, da igual la parte experimental, digamos, estos son dendritas y demás, el cuerpo neuronal, y fijaos que hay muchos puntitos blancos. Entonces, los puntitos blancos son puntos que hemos marcado de una manera que tampoco entramos en detalle, para detectar una proteína concreta, que bueno, está por ahí, es la sinasina, que nos marca los terminales de los axones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues tenemos un montón de neuronas y cada neurona, como veis ahí, recibe como muchas conexiones. Aquí no lo estamos viendo, aquí solo vemos como la terminación del axón, pero evidentemente, pues por aquí, si hay un puntito aquí, bueno, pues a lo mejor por aquí viene un axón de otra neurona que nosotros aquí no lo estamos detectando, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que, fijaos, hay un montón de puntitos. De hecho, es que en el cerebro hay un montón de neuronas, ¿no? Entonces, las estimaciones más fiables quizás y relativamente recientes dicen que nuestro cerebro, el cerebro humano, tiene, como veis ahí, 86 billones con B de neuronas. Pero es que además, como estamos viendo ahí un poco, con estudios in vitro, ¿vale? Pero bueno, como estamos viendo, cada neurona se conecta con entre 1000 y 10.000 otras neuronas que están por allí. Esto lo que nos da es un número, pues, astronómico de conexiones sinápticas, que es como se llama esto. Entonces, realmente esas conexiones sinápticas son la unidad funcional de nuestro cerebro, si lo queremos ver así, una unidad mínima, y cada una de estas conexiones sinápticas tiene un funcionamiento que puede ser relativamente diferente unas de otras, y eso un poco es lo que estudiamos cuando estudiamos fenómenos que no sé si os suenan de plasticidad sináptica. LTP, LTD, no sé si eso sonará ahí un poco por ahí, que son, bueno, procesos que ocurren, no me voy a meter mucho en eso, pero que sustentan lo que es la memoria, o al menos eso es lo que creemos, ¿no? Entonces, quizás podríamos decir, wow, un montón de sinapsis, un montón de neuronas, y el resto de animales tienen más, tienen menos. O sea, que tengamos tantas neuronas nos hace estar ahí en la cúspide de la evolución y somos mejores y no sé cuánto. Por el número de neuronas no, porque hay animales que tienen más neuronas en su cerebro que nosotros. Lo que pasa es que la organización de ese cerebro es diferente y nosotros lo que sí tenemos muy distinto al resto de animales es la organización de nuestra corteza cerebral, lo que está un poco por fuera. Ahora veremos un poco eso, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hace que seamos, bueno, tengamos un funcionamiento distinto al de otros animales. Entonces, si ahora nos focalizamos en uno de esos, hasta aquí bien, ¿sí? Vale. Si ahora nos focalizamos en uno de esos puntitos, y ahora os pinto aquí un esquema, ahora vamos a lo esquemático. Mucho de lo que voy a usar son esquemas, ¿vale? Para que no sean cosas así como muy
muy locas. Entonces, aquí tenemos justo, pues, dibujado una de esas conexiones sinápticas, y aquí tenemos lo que sería ese puntito blanco, el final del axón. Esto sería un axón que viene de donde sea, y aquí lo que tenemos es una dendrita. ¿Y cuáles son los elementos importantes? Fijaos, lo voy a reducir todo a lo mínimo del funcionamiento del cerebro. Vamos a lo molecular y luego vamos a ir subiendo, ¿no? Entonces, lo mínimo es que nuestras sinapsis, pues todas ellas, van a funcionar con dos elementos importantes desde mi punto de vista. Bueno, aquí no soy muy original, desde el punto de vista general, ¿no?, de los neurocientíficos. Una cosa importante son los neurotransmisores. Y la otra cosa importante son iones que se van a poner en movimiento en estas terminaciones sinápticas. Entonces, ¿cómo funciona esta unidad mínima del cerebro? Bueno, pues por un motivo concreto, que ahora os diré, en un momento determinado, aquí en este terminal tenemos unas vesículas que tienen neurotransmisores. Hay muchos tipos de neurotransmisores, y diré algunos que os sonará: el glutamato, el GABA. Pero hay otra serie de neurotransmisores que a lo mejor, o neuromoduladores también, que se llama la serotonina, la dopamina, ¿vale? Un poco por dar una idea. Entonces, esos neurotransmisores se liberan, la vesiculita, lo veis ahí, liberan su contenido, estas sustancias químicas, y eso resulta que tenemos receptores al otro lado, en la dendrita, en las espinas dendríticas que aparecen a veces. Bueno, y entonces esa molécula de neurotransmisor se une a esos receptores, y estos receptores en muchas ocasiones pues lo que permiten es el paso de iones entre el interior y el exterior. Pueden ir iones para afuera, iones para adentro, eso puede ser un poco más complicado, pero en definitiva al final, si nos ponemos muy básicos, ¿cómo se comunican las neuronas? Pues con señales químicas y con señales eléctricas. En cuanto que tenemos iones para acá y para allá, ¿vale? Pues bueno, señales eléctricas. De hecho, justamente esa es la señal que hace que se libere neurotransmisor en la siguiente neurona. Lo vamos a imaginar muy simple: una neurona conectada con otra, ¿vale? Pues viene una señal eléctrica, esa es la señal para que se libere el neurotransmisor, la siguiente neurona ve el neurotransmisor, genera señales eléctricas, y así sucesivamente. Esto lo estoy poniendo muy lineal, esto no es así, obviamente. Esto ocurre en una explosión en el cerebro constantemente, ¿no? Hay sinapsis activa por todas partes, ¿vale? Ahora mismo, en todos vosotros. Entonces, al final yo digo, tú fíjate, ¿qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? Señales, todo lo que somos. Que somos más tímidos, menos, que que te preocupa no sé qué, que te gusta el fútbol, que te gustan las series de Netflix, cualquier cosa, todo lo que es la personalidad que tenemos, nuestros trastornos psiquiátricos también. Todo eso es señales químicas y señales eléctricas. Qué triste esto, ¿no? Parece que éramos como más... Bueno, hay más cosas. Pero bueno, esto como muy reduccionista, ¿no? Realmente. Bien, seguimos ahí en nuestro... Os presento el viaje que yo quiero que hagamos, ¿no? He elegido estas tres partes, estos tres, asuntos, ¿no?, que tienen que ver con el cerebro, y mi elección es completamente subjetiva, ¿vale? Lo he elegido porque, bueno, es lo que me gusta a mí y me interesa. Y entonces, como os decía, aunque yo trabajo en memoria, pues leo bastante de otros temas que me interesan, y bueno, son estos otros. Entonces vamos a hacer como un viaje, ¿no? Vamos a empezar por la memoria, ahora que ya sabemos cómo funciona mínimamente las conexiones sinápticas. Vamos a empezar por la memoria, seguiremos por el placer, porque a fin de cuentas muchas cosas que nos mueven en la vida es lo que nos gusta, ¿no? Las cosas que nos dan placer, ¿vale? Y eso tiene una función, como seguramente sabéis, evolutiva. Y terminaremos, y lo pongo ahí lejos y pequeñito porque realmente daremos una pincelada de esto de la conciencia, ¿vale? Y veremos que eso es casi pues lo más complicado que nos podemos encontrar cuando estudiamos el cerebro. Entonces, empezando por la memoria. La memoria todo el mundo sabe lo que es. De hecho, pues, sobre todo en los primeros años de nuestra vida, estamos memorizando constantemente, aprendiendo, el colegio, la facultad, no sé cuánto, y nos lleva muchísimos años realmente ejerciendo la memoria, porque memoria y aprendizaje van de la mano. Para aprender cosas necesitamos la memoria, de un tipo o de otro, que ahora veremos que hay varios tipos.
Pero realmente no dejamos de aprender durante toda nuestra vida. O sea, memoria sigue estando ahí, proceso de memoria cada día, y cada día aprendemos. Pero entonces, si los más jóvenes que estáis en la sala pensáis en la memoria, pues en estas edades vuestras a lo mejor pensamos más en estudiar para un examen, este tipo de cosas. Y fijaos una cosa, estudiar para un examen es como, bueno, puede ser chulo, ¿eh? Que, bueno, yo sé, a mí, por ejemplo, que yo era un poquito así particular, más decía, a mí me encantaba hacer exámenes, no sé qué, era como un reto, bueno. Pero hay gente que, ¡oh, qué rollo!, ¿no? Hace un examen, no sé qué, y tienes que estudiar, y te cuesta, ¿no? Como yo digo, yo soy profesora de fisiología en la Facultad de Medicina, y yo digo, pues ahí contar las cosas de fisiología, no sé qué, y tú memorizado las hormonas, no sé cuánto, las funciones de cada hormona. Oye, eso cuesta. Sin embargo, ahora tú te vas al cine, te ves una peli que a ti te guste, lo que sea, sales, ¿eh? Y se la puedes contar a quien sea, tus colegas, no sé cuánto, y te acuerdas del rollito, ¿no? Añades de tu parte, tu visión de la cosa. Bueno, entonces, tú dices, ojalá fuera tan sencillo eso, ¿no? El tocho de fisiología, no sé qué, pues que yo lo supiera así. ¿Por qué no ocurre eso? Qué bien sería, ¿verdad? Pero ¿por qué no ocurre? Bueno, pues porque en esta primera parada vamos a ver que existen distintos tipos de memoria. Y eso pues complica las cosas mucho para estudiar la memoria y también para nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, si tú haces así tal y miras ahí un coche, que es como el mío además, por eso lo he elegido, tú dices, vale, un coche, eso pues prácticamente todo el mundo lo puede ver. ¿Cómo sabemos que esto es un coche? Bueno, pues porque tenemos memoria semántica. Le llamamos a las cosas por distintos nombres que hemos ido aprendiendo cuando éramos pequeños. Pero entonces, no solamente los nombres de las cosas, sino también lo que es el conocimiento general del mundo, ¿no? Lo que, bueno, funciona, ¿no? La información que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida constantemente, todo ese conocimiento y todos esos conceptos forman lo que se llama la memoria semántica. Y eso depende de ciertas regiones del cerebro, ¿vale? Ahora vemos otros coches aquí, pero aquí ya cambia un poco el tema. Aquí lo que estamos viendo es un accidente. Hay coches también, pero yo no sé si, espero que no, alguien en la sala ha tenido alguna vez esta experiencia traumática. A mí me pasó una vez, no pasó nada, estoy aquí, sigo viva, pero esto no se olvida nunca. Esto es un evento traumático que te sucede y eso está ahí. Te expones una única vez a eso, menos mal, y ya lo recuerdas para siempre. No necesitas repetir, no necesitas, ay, venga, otra vez, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es otro tipo distinto de memoria, que es la memoria episódica o contextual, que se llama también. Esto es esa memoria que os digo de que, bueno, me ha pasado algo, o voy y veo la película, ¿vale? Y es una cosa que con una única exposición a eso que te ha ocurrido, ya con eso te vas a acordar, más o menos. Y luego existe otro tipo de memoria. Aquí también tenemos, bueno, aquí dice, ¿no?, experiencias personales específicas que te hayan podido pasar, ese es otro tipo de memoria. Y aquí, pues podemos estar en un coche también, pero, bueno, conduciendo un coche. Pues seguramente la mayoría de vosotros sabéis conducir un coche. ¿Cómo habéis aprendido eso? ¿O cómo hemos aprendido eso? Eso lo hemos aprendido con otro tipo de memoria, que es la de los procedimientos. Pues igual, yo que sé, a bailar tango o la sevillana. Bueno, también, ¿no? Tú al principio, cuando estás aprendiendo a conducir un coche, dices, piso el embrague, la primera, tal, no sé qué, espérate, y ahora piso el acelerador mientras que voy quitando el pie del embrague. Todo eso al principio estás ahí con eso, pero luego, cuando tú sabes conducir, tú vas cantando en el coche, pensando en tu vida, lo que sea, y tú ya no estás pendiente, ya ese procedimiento lo tienes de manera un poco más inconsciente, si queréis, ¿vale? Ese es otro tipo de memoria. Entonces, por eso es, pues, unas memorias y otras. Hablamos de memoria en general, así cotidianamente, pero realmente hay distintos tipos de memoria. Bien, más cosas que tienen que ver con esa memoria. ¿Cómo funciona esa memoria? Pues una cosa que ocurre muchísimas veces en ciencia es que cuando los científicos no tenemos ni idea de algo, le damos un nombre chulo y parece que sabemos de eso. Dice, guau, mira, la memoria, sí, hombre, la memoria funciona porque se forman engramas en tu cerebro. Y tú dices, venga, vale. ¿Y qué es un engrama? Cualquier cosa, porque veréis, engrama, hay gente que dice, vale, engrama es, como dice ahí, el correlato neuronal que codifica una memoria. Es decir, cualquier cosa que sea una tarea de tipo memoria, seguramente está produciendo algo en mi cerebro, que no tengo ni idea lo que es,
pero es un engrama para esta memoria, un engrama para la otra. ¿Qué puede ser? Vamos a ir afinando un poco más. ¿Qué puede ser ese engrama? Bueno, otra gente dice, son como dos equivalentes, ¿no? Como dos sinónimos. Puede decir, vale, pues yo le llamo engrama a lo que es la manifestación biológica de la codificación de información en el cerebro. De alguna manera biológica ocurren cambios en nuestro cerebro. ¿Qué cambios biológicos pueden ser? Pues ahí es donde estamos muchos laboratorios investigando qué tipos de cambios, qué tipo de historia está ocurriendo ahí. Entonces, muchos de estos engramas, que le llamamos así en general, sabemos que son modificaciones estructurales de la propia estructura de la sinapsis, químicas de utilización de neurotransmisores diferentes, otras cosas que no es que sean tres cosas distintas, todo eso va un poco unido, ¿no? Es cambios en la eficacia sináptica. Yo antes os he dicho, os he pintado el terminal presináptico y postsináptico, digo, salen neurotransmisores y aquí hay iones que entran y salen y no sé qué. Pero eso no es de una manera mecánica, la biología no es matemática, ¿vale? Entonces, eso puede salir más o menos iones, entrar más o menos iones, la cantidad de neurotransmisor puede ser más o menos, y esa respuesta de esa sinapsis concreta a veces puede ser mayor, a veces puede ser menor. A eso es lo que le llamamos la eficacia sináptica, ¿vale? Ese punto que está aquí en medio. Y luego que todo, no es que todo esté conectado con todo, pero bueno, muchas regiones, obviamente el cerebro están conectadas unas con otras, con esta sinapsis, y pueden haber cambios de conectividad funcional. Una neurona puede estar hablando con esta neurona y después con otra de otro sitio del cerebro y así. Todo eso colabora a que al final la tarea que sea tú la tengas de alguna manera codificada ahí en tu cerebro. Y ahora viene, vale, la parte que yo creo hasta, venga, vamos a darle una vuelta de tuerca ahí. Vale, yo me aprendo lo que sea, lo memorizo, ahora lo quiero recordar. ¿Qué pasa en mi cerebro? Ay, ¿dónde está esa información? Hay veces que dice, ay, lo tengo en la punta de la lengua, ¿cómo era? Ay, ¿cómo era esto? ¿Qué pasa ahí, en esa cabeza loca? Para que saquemos, pues ni idea, ¿vale? Pero, bueno, la gente lo que creo, los neurocientíficos creemos que lo que ocurre es muy parecido al proceso de memorizar. Memorizas, ya tienes ese patrón de actividad en tu cerebro y cuando tú quieres recordar esa información, reproduces esa misma actividad que has tenido en el cerebro y ese es el recuerdo. ¿Será, no será? ¿Quién sabe? Bueno, eso es lo que se cree un poco. Esto casi que me lo voy a pasar un poco rápido, lo que viene aquí. Yo me enrollo un montón, hablo muchísimo, tengo una capacidad casi infinita de hablar, entonces controlo muy, muy mal el tiempo, así que fíjate, no os voy a contar ni la mitad, esto me lo voy a saltar. Bien, porque no tiene relevancia. Partes importantes para la memoria. El hipocampo, como antes hemos visto, ¿no? A ver si esto aquí funciona. El hipocampo es esta región... Ay, vaya, perdón. Esa región que estáis viendo ahí. No. Bueno, no sé ahora cómo funciona esto porque es muy distinto a mi sistema. Ahora, vale. La región es ahí, que estáis... Esas manchitas que veis ahí dentro, esa región es muy importante para la memoria. Vamos a hablar de esa región y de la corteza cerebral. Esas son como las dos regiones más importantes que creemos para estos procesos de memoria. ¿Qué pasa cuando se forman estos engramas, estas nuevas memorias? Vamos a ponerlo con simbolitos, de manera así muy esquemática, ¿no? Bueno, formamos una nueva memoria y eso quiere decir que hay actividad, patrones de actividad en el hipocampo, que sería esto de aquí, que además el hipocampo está conectando con neuronas en la corteza cerebral y veis que esto lo que está representando un poco es pues esas vías de comunicación y cada circulito son como neuronas, grupos de neuronas que están siendo activas. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es en un principio, cuando estamos formando una nueva memoria. ¿Esto se queda así? No. Esto sabemos que la memoria se tiene que consolidar para que permanezca. Si no, hay muchísima información que recibimos constantemente que no es relevante y nuestro cerebro la descarta y luego no nos acordamos y si no, imaginaos, ¿no? Entonces, ¿cómo se consolida esa memoria? Pues muchas veces a base de esa repetición. La repetición lo que hace es que se seleccionen algunas conexiones y otras no. En particular, hagan unas conexiones un poco más fuertes a nivel de la corteza, pero no tanto ya a nivel del hipocampo. El hipocampo es como un poco importante al principio.
¿vale? Pero el hipocampo, una vez que está formando esa memoria, dice, oye, a la corteza, venga, escucha, guarda eso por ahí, donde sea, ¿vale? Y entonces veis que las conexiones funcionales, no es que los axones se quiten, se pongan, no, el funcionamiento, pues es un poco ya menor, ¿no? Aquí lo hemos pintado muy fuerte, aquí un poco menor, y luego ya veis que hay muchas comunicación entre distintos grupos de neuronas que al principio pues, pueden ocurrir de manera débil y luego se pueden reforzar o incluso algunas eliminar, ¿vale? Entonces, esa actividad va cambiando y entonces ya llegamos a consolidar esa memoria, ya llegamos a este engrama, a este estado del cerebro con esa memoria ahí guardada. Bien, esto no es tanto así, ¿vale? Porque, como dice ahí, los recuerdos son mentiras. Había una canción de Mecano que lo decía también. Vosotros somos jóvenes, no habéis conocido a Mecano. Los recuerdos son mentiras y que nublan la razón, decía la canción. Bueno, ¿por qué son mentiras los recuerdos? Pues porque esos engramas no son estables. Aquí lo tenemos representado. Esto hay, digamos, experimentos hechos en ratas sobre todo. También hay alguna evidencia en el ser humano que muestran que esto es así. Los engramas, cuando se codifica esa memoria, en la codificación, está como en un estado activo, las neuronas son pues, bastante activas. Pero luego se va consolidando ese engrama en la corteza, y en esa consolidación entramos en un estado como adormecido de menor actividad. Cada vez que recordamos eso, lo llevamos es que sería esto de aquí, esta parte, cada vez que recordamos esa información, estamos poniendo ese engrama en peligro potencial, porque lo volvemos a poner en un estado bastante activo, de actividad. Entonces, cuando tú le cuentas la historia que te ha pasado a tu colega, además eso le ha pasado a todo el mundo, te pasa no sé qué, mira lo que me ha pasado, no sé cuánto, lo que sea, X, no vamos a entrar en detalle. Al mes, que me pasó aquello, y ahora añade alguna cosita más. Otra versión. Al final, cuando has contado la historia 4, 5, 6, 7 veces, no tiene nada que ver, ¿no? Y te la puesta ahí, guau, yo era la heroína de la historia, no sé qué, guau, qué fashion, todo. Bueno, entonces, eso que es un poco así exagerado, ¿no? Es real. No es que queramos mentir nosotros, no es que queramos contar otra historia, es que lo recuerdan y lo hacen más susceptible a la modificación, ¿vale? Y por eso digo yo ahí que los recuerdos son mentiras. Bien. Entonces, claro, cada vez que no siempre tiene por qué cambiar, ¿vale? Pero lo pones en un estado de posible cambio. Esa es un poco la historia. Y ahora, bueno, para esa consolidación de la memoria, una cosa muy importante que nunca me cansaré de repetir. Dormir es muy importante para consolidar la memoria. Dormir es muy importante en general, ¿vale? No podemos estar sin dormir, nos morimos. Bueno, de eso podríamos discutir después si queréis. ¿Por qué es importante dormir para la memoria? Pues os lo voy a explicar un poquito. Esto seguramente os suena, lo conocéis. Nosotros podemos medir la actividad del cerebro desde la superficie, sin técnicas invasivas. Ponemos electrodos en el cerebro, en la cabeza, y podemos ver la actividad eléctrica, que es actividad eléctrica de las neuronas que están en la corteza, de un tipo concreto, las neuronas piramidales que están en la corteza cerebral. Bueno, podemos medir entonces esa actividad eléctrica del cerebro. Bien, pues cuando dormimos podemos medir la actividad del cerebro y seguramente, quizá alguno de vosotros lo hayáis estudiado, incluso las fases del sueño, ¿no? Cómo funciona el sueño desde este punto de vista. Bueno, pues podemos medir distintos patrones de actividad de esas ondas y aquí tenemos un poco como una representación de casi todo lo que podemos encontrar, muy simple, ¿no? Que estamos despiertos, pues veis que tenemos unas ondas que son pequeñitas, no tienen mucha amplitud, pero tienen mucha frecuencia. ¿Eso por qué? Porque estás despierto y tienes un montón de información sensorial, estás escuchando, estás viendo, Entonces hay muchas regiones activas y cada una está activa de una manera de la que sea, no hay una sincronía, es un poco caótico todo. Ese sería pues ese ritmo que encontramos. Pero fijaos, cuando dormimos podemos hacer como dos grandes categorías, ¿no? Cuando estamos durmiendo podemos estar en fase REM, que se llama, o fase no REM. La fase REM es esta fase que, bueno, el nombre viene del movimiento rápido de los ojos, porque es una de las cosas que ocurre, muy característica, cerrados, estás durmiendo, pero el globo ocular se mueve. En esa fase REM
es en la que soñamos, ¿vale? Ahí es donde tú te montas tu historia, tu película. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay gente que dice, yo no sueño. No, perdona. Tú sueñas, lo que pasa es que no te acuerdas de lo que has soñado, ¿vale? Y eso, ¿por qué sueñas esas cosas como unas historias, ¿no? Que coge cosas que te han pasado muchas veces durante el día, pero tú la mezclas con otra cosa rara que ni se sabe. Y entonces, eso tiene una explicación. Tú puedes decir, claro, he soñado esto porque... ¿Tú puedes interpretar los sueños? No, esto de... La gente que sueña con no sé cuánto, eso significa que no, eso no. Tú lo quieres creer como si quieres creer en el horóscopo, es muy respetable, ¿vale? Pero eso no es así. Bueno, yo igual del sueño me pongo a hablar y después estar aquí hablando del sueño que no veas. Bueno, entonces, fijaos, durante ese sueño REM, donde podemos soñar historias, la actividad que tenemos es relativamente parecida a cuando estamos despiertos. Por eso esta fase también se llama de sueño paradójico. Porque estás dormido, pero a nivel de actividad de tu cerebro parece que es que estuvieras despierto. No se puede distinguir si una persona está dormida o soñando. Hombre, si la ves, no está ahí. Pero si no la ves, simplemente por el patrón de actividad es indistinguible. Esa sería la fase REM, pero luego tenemos la fase no REM, que os digo, ¿no? Y esa a su vez la podemos subdividir los distintos estados que encontramos. Veis que conforme pasamos de estado 1, 2, 3, 4, las ondas que detectamos pues son de una amplitud mayor y de una frecuencia también como más pausada. Este es ese sueño no REM, ¿vale? También se llama sueño de ondas lentas, bueno, pues por este motivo las ondas son más lentas. Y este es el sueño reparador. Este es el sueño... La fase del sueño que te hace falta para que tú te levantes y digas, ¡ay, qué bien he dormido! ¿Vale? Entonces, vamos a dormir. Vamos a echarnos a dormir temprano porque hoy no vamos a salir, no nos vamos a ir de fiesta, no es jueves, no es fin de semana y nos acostamos a las 23 horas. ¿Por qué estados pasa nuestro cerebro hasta que nos levantamos ahí en plan temprano a las 7? Un horror, pero bueno, te levantas a las 7. Bien, pues mira, estamos despiertos. Bajamos, mira, estadio 1, 2, 3, bajamos a la profundidad del sueño. Pero escucha, ahora subimos y mira, un poquito de fase REM. Ahí podemos estar soñando un poquito lo que sea. Volvemos a bajar, volvemos a subir y así. Si os fijáis, lo que está pasando es que a lo largo de la noche cada vez tenemos más fase REM y durante más tiempo, más veces, más tiempo. ¿Qué pasa? Pues que cuando tú te despiertas y dices, ¡ay, he soñado no sé qué cosa! Eso seguramente lo has soñado en tu última fase REM, antes de despertar. Y eso es de lo que te acuerdas. Tú no te acuerdas de lo que ha pasado antes, ¿vale? ¿Qué pasa con esos sueños además? Que como no se lo cuentes a nadie, dices, ostras, ¿qué fue lo que yo soñé? Que soñé una cosa muy rara hace 3 días, que era imposible de... ¿No os pasa eso? ¿O yo soy la rara? Bueno, yo soy rara, pero vamos. Esto pasa a todo el mundo, ¿vale? Entonces... Como os decía, en la primera mitad de la noche tenemos más tiempo, pasamos más tiempo en este sueño de ondas lentas que dice aquí. Y luego, más adelante, es más sueño de tipo REM. Yo por eso, por lo menos una cosa que creo de utilidad que podéis sacar hoy de aquí es el súper consejo que yo le doy siempre a mis estudiantes, que es, vale, tiene exámenes, no sé qué... Todo el mundo tenemos muy buenos propósitos y dice, no, yo esta asignatura la voy a coger desde el principio y me voy a poner a piñón y no la voy a dejar y todos los días un poquito. Y es mentira. Y al final está la semana antes como loca y estudiando. Y como todo el mundo hemos sido estudiantes y lo sabemos que eso es así, digo, mira, tú la noche antes, pues no, que te vas a ir la paliza, no sé qué, duerme por lo menos 3 horas. Duerme 3 horas porque descansa, ese sueño es el bueno. Pero no solo eso, sino que en este sueño consolidas la memoria. Luego ganas doblemente, ¿vale? Mi super consejo es ese. Dormí aunque sea 3 horas, ¿vale? Y eso va a estar muy bien. Entonces, ¿qué sabemos que pasa de interés en esas fases lentas, de ondas lentas? Pues una serie de actividades que no me voy a meter nada en detalle, pero que hay unas ondas concretas que podemos estudiar ahí con esa actividad, ¿no? Que podemos medir, que son estas de aquí. Y esta actividad del hipocampo, de hecho, esto es actividad del hipocampo que comunica con la corteza, eso es lo que reactiva esos conjuntos de neuronas. Y eso hace las veces como de repetición. Esto que os decía de repetir para memorizar,
pues lo hacemos a coste cero, iba a decir, lo hacemos gratis, durmiendo, repetimos. Y esto es chulísimo, que repitamos, ¿no? La misma actividad y el patrón de actividad en el mismo orden, y esto se sabe, ¿eh? Que ha ocurrido durante la vida real, lo repites ahí. Y eso ayuda a esa memorización, ¿vale? Bueno, cambio de onda completamente. Me paso al placer, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, no está tan mal. Vamos al placer. ¿Por qué? Bueno, pues, a ver, esto ya es muy particular, ya digo, no me importa compartirlo con vosotros. Yo soy un poco, yo oscilo, por muchos motivos, pero bueno, yo oscilo entre como yo digo, el nihilismo y el hedonismo. Yo igual algunas veces digo, esto es muy personal, no se lo voy a compartir con vosotros, es como, pues bueno, no pasa nada, lo comparto, es como, ¡buah, la vida! Eso es lo que llevo, yo soy bióloga en realidad, yo toda la vida diciendo, ¿qué es la vida? La vida, yo quiero saberlo. ¿La vida para qué? Para nada, no sé qué. Entonces como nihilista, ¿no? ¡Buah, la vida ahí, un trabajo para todo, no sé cuánto, y al final, ¿qué? Y luego digo, bueno, ya que la vida es esto, que al final, ¿qué? Pues por lo menos vamos a pasarlo bien. Y entonces me voy esto es para nada, y yo fiesta, ¿vale? Entonces, a mí el placer me interesa, esto como, pero bueno, si no soy en plan muy fiestero, que tampoco pasa nada, el placer es uno de los mecanismos que se ha ido seleccionando evolutivamente para mantener este sinsentido que es la vida, ¿vale? Entonces, partes del cerebro que sabemos que funcionan en el placer y que además hacen que cuando una cosa te gusta, repitas. ¿Qué es esta historia? Esto es, fijaos, esto es diabólico. Es la adicción. Una cosa te da placer, hay un mecanismo de recompensa en tu cerebro que te dice, repite, hazlo otra vez. Ahí, por ejemplo, está el problemático adicción a drogas o ludopatía, este tipo de cosas. Pero el mecanismo, digamos, no tenía, digamos, eso ocurre porque ocurre, pero el mecanismo se ha ido seleccionando evolutivamente para comportamientos que, digamos, lo que se produce ahí con eso es que se mantiene la vida, ¿no? Y es, pues, por ejemplo, el sexo, el placer sexual, el enamoramiento, esto que hablábamos ayer, que si lo medimos exponencial o no exponencial, no sé cuánto decae o no decae. Comer, todo eso te produce un placer, se activan regiones de tu cerebro, que es el sistema límbico o mesolímbico, ¿vale? Que se llama, que está por ahí, esas dos bolitas que veis ahí, que son el núcleo accumbens, y lo de abajo, que está la letra muy pequeñita, porque bueno, está cogido de un sitio que no se puede modificar, y esto de aquí es el núcleo caudado, ¿no? Esas banditas que veis un poco más oscuras, que en realidad también reciben el nombre, bueno, de estriado ventral y estriado dorsal. Esas dos regiones, hay más regiones dentro del sistema mesolímbico, pero estas dos regiones son importantes para que cuando tú comes una comida que te gusta y tal, liberas dopamina, ese es el neurotransmisor aquí importante, liberas dopamina y eso te hace repetir. Eso, me ha gustado a mí esto de el sexo. Bueno, ahí vamos, en fin, hablaremos de sexo ahora si me da tiempo. Entonces, estas son las regiones importantes aquí, ¿no? Bien, pues os voy a hablar de uno de mis placeres, igual como en fin, esto lo siento, pero ¿qué me gusta a mí? Pues la música, ¿vale? Os voy a hablar del placer de la música. Yo creo que la música en realidad le gusta a casi todo el mundo. Luego podemos tener unos gustos muy distintos. Y ahora os diré por qué. Esto así también os lo voy a desvelar aquí. Me voy a hacerla interesante. La música es muy importante en mi vida, ¿vale? Porque, bueno, pues yo hago música electrónica. Aquí aprovecho y hablo de mi libro, ¿no? Este es mi alter ego. Yo soy Slow Project. Ahí podéis encontrar mi música en Spotify y en todas las plataformas. Yo hago música electrónica. Pero no es electrónica de drum and bass y no sé qué, que es lo que le gusta a mi hija. Yo hago ambient, así como súper relajado, no sé qué, emulacio, una música emulacia. Esta que te la puedes poner y no le echas cuenta, la pones ahí y ya está. Bueno, lo último que he hecho es mucho de noise, muy experimental. Como yo digo, mi último trabajo es para escucharlo una o ninguna vez, ¿vale? Porque un poco, bueno, y luego pues tengo mis bandas, no sé qué, hago teatro también. Esto es de una obra de teatro que hicimos y tal igual. Bueno, entonces, para mí, personalmente, es muy importante. Es uno de los motores de mi vida, lo digo así. Para mí es terapéutica la música. Ese es un poco ese es el inicio de mi interés por la música,
no tanto en verdad porque mi familia es muy musiquera, mi padre era músico, en fin, bueno, estas cosas que pasan. Bien, entonces, voy a hablaros del placer de la música. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando escuchas una música que te gusta? ¿Podemos estudiar eso? Podemos. Podemos hacerlo con unas técnicas que se llaman resonancia magnética funcional, que es bastante complejo, no me meto en detalle, ni yo misma lo entiendo, porque yo no trabajo con eso, ¿vale? Pero básicamente consiste en que tú puedes saber qué región de tu cerebro está teniendo actividad porque una región que esté siendo activa necesita más energía para funcionar, necesita más sangre que llegue a esa región concreta. Y esta técnica permite medir la cantidad, no es exactamente eso, pero bueno, como la cantidad de oxígeno que está recibiendo cada una de las regiones de tu cerebro, por ponerlo de manera palabras muy simples. Entonces, tú ves que esa región consume más oxígeno y en esa imagen tú puedes detectar qué regiones son las que están consumiendo más oxígeno, ¿vale? Entonces, la gente que hace esto, bueno, esto podemos tener imágenes del cerebro. Esto no es una resonancia magnética funcional, es una resonancia magnética normal, no nos da niveles de actividad, pero es un poco para que nos familiaricemos con este tipo de cortes, ¿no? Que nosotros podemos hacer como un corte del cerebro así, así o sagital, ¿no? Un poco los cortes que tenemos aquí. Entonces, cuando vemos la actividad del cerebro en distintas situaciones, lo que nos aparecen son mapas de actividad, que es un poco como lo que tenemos aquí. No vamos a entrar en detalle, pero bueno, veis, pues yo qué sé, pues si aquí vemos esta mancha aquí fuerte, tal, pues eso significa que esas regiones se están activando en una tarea muy concreta, ¿no? O, por ejemplo, aquí, la región está, estos son las redes neuronales que se llaman, ¿no? En castellano, ¿no? Los brain networks que veis aquí. Entonces, si tú, por ejemplo, estás haciendo una tarea de visión, viendo algo, una tarea que te ponen a que veas algo, pues en tu cerebro se activa, pues, por ejemplo, esta región de aquí, esta parte de aquí. Bueno, normal porque aquí está la corteza visual, ¿vale? Entonces, podemos ver un poco qué regiones están conectadas con otras de manera funcional. Hombre, evidentemente, si una región se activa a la vez que otra, o muy cercanamente en el tiempo a otra, tú dices, pues estas dos están hablando entre ellas. Para que hablen entre ellas tienen que estar conectadas, directa o indirectamente, ¿vale? Yo no estoy hablando aquí de las conexiones, de los cablecitos, de los axones, estoy hablando de patrones de actividad, ¿vale? Entonces, bueno, dos modos de funcionamiento, dos redes neuronales de estas muy chulas, que se estudian muchísimo. Mira, me emociono, ¿eh? Llego a esta parte. Pues son, no me habéis interrumpido nada. Me estáis echando cuenta y tal. ¿Va bien? ¿Algo? Vamos bien, ¿no? Bien. Entonces, esta a mí me apasiona, me parece una cosa chulísima. La red neuronal por defecto, que se llama. Y esto es regiones que estáis viendo ahí, que está aquí como en naranjita. Esto es un esquema, no es de la vida real, ¿no? Está pintado. Estas son regiones activas, muy activas, esta no tanto, y vemos otra red que es la red de atención al mundo externo. Y, bueno, vemos que son como, hombre, no de manera exacta, pero como o es uno o es otro, ¿no? Como que el negativo del uno del otro. Entonces son como dos modos muy contrapuestos. ¿Y qué son? ¿Qué representan en realidad? Bueno, lo que creemos que representan es cuando tú tienes atención a algo que está ocurriendo hoy ¿no? Como ahora, ¿no? Que me estáis escuchando, muchísimas gracias, me estáis escuchando y tal, no sé qué, pues estamos aquí atentos. Pero seguro que hay alguno a lo mejor que está diciendo, a ver si esta tía se calla ya, que tengo unas ganas de tomarme un café, no sé qué, y está pensando en su vida, sus problemas, y mañana tengo, y no me está echando cuenta, que es muy, vamos, perfecto, no pasa, a mí me pasa también. Está en este otro modo, en el modo como de la introspección, como de mis cosas, mi vida, mis historias, ¿vale? Este es el modo a mí que me parece así como más chulo porque, digo, seguramente, ¿no? Y bueno, efectivamente, hay datos que luego a lo mejor si llegamos os lo digo, tienen que ver con la autoconciencia, con yo sé que yo soy yo y estoy aquí y me preocupan las cosas que me preocupan y mis cosas y mis historias. El diálogo este interno que tenemos todo el rato, ¿verdad? De pensar, fijaos, nos pasamos la vida o durmiendo una tercera parte del tiempo, a lo mejor, si tenemos suerte. Bueno, que parece que es la pérdida de tiempo, pero no, porque estamos consolidando la memoria. Pero luego nos llevamos un montón de tiempo en la vida haciendo ¿qué? Planificando cosas. Estamos siempre que tienes que ir al supermercado, no sé qué, no, mañana tengo que no sé cuánto, imaginando
imaginando situaciones potenciales que a lo mejor nunca van a ocurrir. Pero dice, no, tengo que ir, tengo que hablar con no sé qué. Y tú te haces tu esquema, que voy a hablar con fulanito, que le tengo que pedir un favor, que no sé qué. Pues tú haces como un ensayo interior, ¿verdad? Vale, ahora llego y le digo, no, mira, es que... No es que si le digo esto me va a decir... Me va a decir que... Eso hacemos todo el rato. ¿Sí o no? Sí, es eso. Bueno, pues mucho rato entonces estamos ahí echando mano de regiones de, wow, nuestra vida, nuestras cosas, nuestra movida. Esta red neuronal por defecto, por ejemplo, se ha visto que está alterada, que funciona diferente, que las regiones se activan de una manera distinta unas con otras, en muchos casos de problemas psiquiátricos, en esquizofrenia, en trastorno bipolar, en Alzheimer, por supuesto, también, porque bueno, ya es una condición como bastante, ¿no? Más, digamos, menos sorprendente quizá que ocurran estas cosas. Entonces, se estudia mucho también en relación eso, a trastornos de la conciencia, bueno, como puede ser, por ejemplo, un estado de psicosis, ya sea en una fase de manía en el trastorno bipolar de tipo 1, por ejemplo, ¿no? Que bueno, te vienes arribísima y tal, o en esquizofrenia, que puede escuchar voces o este tipo de cosas. Bueno, pues se sabe que esto funciona de otra manera, ¿eh? En el cerebro funciona de estas otras maneras, ¿no? Esa red está afectada o funcionando de otro modo. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando ahora ya sí? Cuando escuchamos nuestra música preferida, una música que nos gusta, a cada uno la que sea, se puede estudiar qué regiones del cerebro se activan. Y se ha visto, se vio hace ya bastante tiempo, veis ahí, esto es un artículo de 2013, que justo, mira, no es ninguna sorpresa, se activan las mismas regiones, esta que hemos dicho que funciona en el placer para el sexo, el placer, el enamoramiento, este loco, el gusto por la comida y todas estas cosas. Es esas dos regiones que os he dicho, el sistema mesolímbico, ¿eh? El núcleo caudado, o striado dorsal, y el ventral, el núcleo accumbens, ¿no? Que decíamos que se llama. Y además ahí, esto lo que está mostrando, esto es un corte, ¿no? Como tal como así del cerebro, lo que está mostrando es que hay actividad, pero además se libera ahí dopamina. Ese es el neurotransmisor que nos está reforzando ese comportamiento. Entonces, y en este caso es muy curioso porque estos investigadores lo que vieron es que cuando tú estás escuchando esa música que tú has elegido y dices, no, a mí me encanta tal tema, pónmelo, y tú estás ahí en tu máquina de la resonancia magnética, y cuando va a llegar a lo mejor, esto es la anticipación, cuando va a llegar esa parte chulísima que a ti te encanta, o en la música esta, ¿no? Cuando rompe, ¿no? Que va a romper, ¿no? Esta música así más electrónica, más de chumba chumba y tal, ¿no? Que es más, yo por lo menos lo que gusta a mi hija. Y va y tal, y va subiendo el nivel, y ahí rompe la música, ¿no? Y ahí tú, ahí, guau, lo que has perdido ahí bailando. Bien, esa anticipación libera dopamina ahí en el caudado, pero cuando ya la canción rompe o cuando ya llega, si es música clásica, lo mismo, cuando llega los violines que suben de volumen y wow, ahí te da el subidón y se te ponen los vellos de punta, eso es la experimentación de ese subidón de la música, es el núcleo accumbens. Entonces, fijaos, es como que nos preparamos para el placer y estás ahí, ¿no? Ya estás liberando dopamina, pero cuando ya ocurre ya es como, ¡buah! Ahí lo lleva, toma dopamina, ahí a la accumbens, ¿vale? Entonces, con eso juegan los productores musicales y ralentizan el momento ese, ¿no? Y hacen la subida del volumen más gradual, porque te crean una expectativa. Y cuando esa expectativa se cumple, pues entonces ya, eso ya como que gusta muchísimo, ¿no? Esa es un poco la historia. Bueno, entonces, bien, no es sorprendente esto, nos da placer la música. Lo que quizás es sorprendente es por qué esto se ha seleccionado evolutivamente. Porque, vale, tú puedes decir, hombre, el sexo obvio, porque si no la especie no sigue para adelante. El enamoramiento es un poco una trampa del cerebro para tener sexo, ¿vale? Entonces, ¿sabéis? El enamoramiento es dopamina, serotonina, se explica muy bien a nivel del cerebro el periodo de enamoramiento, tú haces tu afecto, ¿no? Desarrollas otros tipos de afectos, otro tipo de historias con tu pareja, la que sea, o tus parejas, o como cada uno se lo monte, y eso luego pasa, eso ya termina y quedan unos lazos que, bueno, son de una calidad muy buena también, o sea que no... Entonces, pero no nos engañemos, yo siempre lo digo, el enamoramiento es un estado, perdón, pero casi patológico, esto es mi opinión personal, casi patológico del cerebro, que hay una cosa ahí que no te deja ver las cosas como son, que tú le estás poniendo a tu pareja unas características que no tiene, que te lo estás inventando tú, es tu cerebro que está ahí, que no sabe.
Y claro, después dice, es que yo me creía que tú, no sé qué, pero te lo has creído tú. Es que yo me creí. Bueno, pues no, te has engañado, entonces. Bien, entonces la pregunta es esa. ¿Cómo? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué se ha seleccionado? Pues no hay respuesta. No hay respuesta. ¿A todo el mundo aquí le gusta la música? ¿A alguien que diga, a mí la música no? Que puede ser también, ahora hablamos un poquito de eso. No, todo el mundo más o menos. Y bueno, hay gente que dice, hay algunos estudios que dicen que también mejora la memoria. También tiene un papel en mejorar memoria, que tú puedes decir, bueno, claro, me sé la letra de la canción, ¿no? Y me memorizo la letra de la canción. No, no es eso. Con la música, las tareas que tú estés haciendo, parece que eso puede favorecer la memoria. Bueno, todas estas cosas hay que cogerlas un poquito con precaución, ¿vale? Porque hay muchas cosas que se publican y son como, ¡oh, qué chulo! Y luego a lo mejor pues no son tanto así. También os diré, para ser completamente honesta, que estos estudios de imagen funcional del cerebro hay que cogerlo también con mucha precaución, porque se hacen en un número de personas muy pequeño. Esto no es tan robusto como... Tenemos que aumentar muchísimo. Muchos de estos estudios son 30 personas, 10, incluso algunos que hay, 10, 15. Luego hay que hacer como metaanálisis, para que la cosa tenga como más peso. Porque si no, fijaos, tan diversos que somos cada uno de nosotros y de nosotras. Si esto funcionara así como todo igual, que seríamos como robots, ¿no? Ah, mira, se enciende aquí el núcleo mira, ahora aquí no sé cuánto. No, aquí hay una diversidad muy importante. Bueno, estos son mecanismos muy conservados que más o menos funcionan similares entre nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando escuchamos la música, una que no hemos escuchado nunca, y te sale en el algoritmo de Spotify, que en eso suele acertar, y tú escuchas muchísimo de no sé qué, y de pronto te dice, ¡pum!, y te salta otra cosa que no es lo que tú... Pero dices, ostras, me gusta. Ah, que está bien. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues se activan las mismas regiones, el caudado y el acumbe, no es ninguna sorpresa, ¿ves? Te está gustando, ¿vale? Pero también se activa la corteza auditiva derecha, que tiene que ver con la memoria musical. Ahí es donde tenemos esos moldes musicales, esos engramas de la música que nosotros estamos hartos de escuchar, la que hemos escuchado en nuestra vida, que por eso nos gusta. Nos gusta porque es lo que hemos escuchado. Esto se parece a lo que yo escucho, mis moldes de memoria, de mis patrones de memoria, los tipos de lo que sea, la característica que tenga esa música, y te gusta. Veis entonces que la memoria también tiene que ver con el placer, ¿vale? Esto explica también que la música oriental, que además utiliza las escalas y las armonías de manera diferente a la occidental, por ejemplo, bueno, pues que es una cuestión también cultural. Si tú durante toda tu vida has escuchado un cierto tipo de música, pues esa es la que probablemente te vaya a gustar más. Cuando no has escuchado jazz, por ejemplo, oye, pues es durillo, sobre todo el bebop, ¿vale? Las escalas cromáticas y no sé qué, es un virtuosismo, ¿vale? Guay y tal, pero a lo mejor, pues si no tienes costumbre, yo por poner un tipo de música, vamos, lo podemos hacer a cualquiera, ¿eh? No quiero... A mí me gusta mucho el jazz también. Bien, bueno... Entonces, ahí vemos otra vez la memoria. Pero más allá, ¿qué pasa? El otro experimento era trocitos de canciones. ¿Qué pasa cuando tú eliges la canción y escuchas una canción entera que te gusta y que da igual de qué estilo musical sea? Bueno, pues se activa, además de todas esas regiones que estamos diciendo, de la memoria, los moldes musicales, no sé qué, y el placer y todo lo que tú quieras, se activa también esta red neuronal por defecto, que aquí os la he pintado un poquito mejor, bueno, la imagen un poco mejor de la realidad, las regiones que son, y fijaos, esto es lo que pasa cuando escuchas esa música que te gusta. También se activa un poco como que te puede gustar, da igual, el rap, el hip hop, el rock, lo que tú quieras, a cada uno lo que le guste, o que muchas veces nos gustan muchas cosas, pero se nos activan, se nos enciende esa red neuronal, un poco como... No, esto es de mi cosecha total, o sea que será mentira. Es como, mira, es como de mi identidad. Esto es una cosa interna, ¿eh? Porque ya digo, esta red es como la introspección, como una cosa como muy propia, como lo tuyo, ¿no? Y oye, pues también. De hecho, bueno, pues ahí lo estamos viendo, ¿no? Bien. Voy súper rápida ya. A la música no le gusta a todo el mundo, hemos dicho, ¿eh? A casi todo el mundo, pero no a todo el mundo. ¿Por qué? Y muy rápido. Porque hay algunas personas que tienen ahedonia musical. Eso significa que no sienten placer con la música.
Y eso se sabe que es porque esa conexión con la corteza, con tu memoria de tus canciones preferidas, no existe, ¿vale? Y muchas veces es justamente pues porque hay alguna lesión en el tracto, en los axones que conectan esas regiones, que es como, por ejemplo, este caso de un paciente en concreto, que, bueno, esto sería la conexión física, ¿no?, entre esas regiones, ¿no?, del sistema mesolímbico y la corteza auditiva, y en este paciente vemos que no, eso está como muy perturbado. Bueno, pues este paciente en concreto, que sabéis que a los pacientes pues no se ponen nombres, se ponen las iniciales para preservar la identidad. Bueno, un paciente con aedonia musical, y bueno, tiene su explicación lógica porque es que esa conexión físicamente no está bien, ¿no? Y entonces funcionalmente pues tampoco. Entonces esas personas no sienten placer con la música. Bueno, no pasa nada, porque bueno, al menos esas personas sí que tienen otros placeres. Por ejemplo, pues sí que no tiene placer con la música, pero sí con el sexo, menos mal digo yo aquí, porque tampoco pasa nada. No, es que somos tan diversos, y hay gente que es asexual en el sentido de, bueno, no siente necesidad, placer, y yo qué sé, bueno, es que no nos vamos a decir un poco un charco, ¿no?, un tema espinoso. Pero bueno, nos vamos a meter porque, bueno, ¿por qué no? El placer del sexo. Aquí rápido. Yo lo siento mucho. A mí, al que más me interesa, aquí no pongo foto mía. Antes puse ahí, tocando la guitarra. Aquí no, por razones obvias. A mí, el que más me interesa, yo lo siento, señores. Pues también hay estudios. Ahora, si queréis, tenéis curiosidad, algo he leído, ¿no? Regiones del cerebro que se activan en el orgasmo por estimulación del clítoris. Yo me focalizo en este, pues, también se han hecho estudios en hombres, ¿no?, obviamente. Entonces, bueno, aquí podemos ver, no nos vamos a entretener. Fijaos qué cantidad, esto compara regiones activadas durante el orgasmo comparada con la estimulación inicial. Y esto un poco al revés. ¿Qué pasa en el orgasmo con la recuperación? La palabra recuperación de un orgasmo a mí no me gusta. Es como recuperación, como si te hubiera pasado algo malo, ¿no? Te recupera. No. Bueno, lo que pasa después, ¿no? Y bueno, vemos que hay muchísimas regiones de actividad de sitios distintos, sitios un poco que a lo mejor tú dices, el cerebelo anda por ahí, el cerebelo que tiene que ver más con memoria motora y este tipo, bueno, y control motor, bueno, muchas regiones, y bueno, no es raro, que me lo paso, no es raro que aquí aparezca el núcleo accumbens, lógico, ¿no? Estas cosas del placer que hemos dicho, esto no es nada de raro. Lo que en este estudio concreto de 2017 le llamó más la atención a los autores es que había una región como muy concreta de la parte derecha, aquí lo veis en la izquierda, pero porque esto pasa muchas veces en este tipo de imagen, que te lo cambian, ¿no?, pero es en la región derecha. Una región muy concreta, la parte derecha del cerebro, como dice ahí, que se estimula de una forma como especial, porque no es en los dos lados del cerebro, es solo en el lado derecho. Y resulta que son estas regiones, el opérculo derecho, que es una parte de la corteza somatosensorial, somatosensorial es el tacto, vamos a decir, ¿no?, y el giro angular derecho, que, fijaos, esto es súper curioso, está implicado en estados alterados de la percepción y de la conciencia, y se ha vinculado a experiencias místicas y extracorporales. Bueno, no es raro tampoco, oye, según cómo haya ido la cosa, pues, pero es que esto mismo, a ver si nos vamos a... Esto, bueno, es discutible y tal, pero muchas experiencias místicas que en la literatura, ¿no? Santa Teresa de Jesús, y está toda mística, no sé qué, que como lo describe es casi orgásmico, ¿no? Pues se cree, se piensa, evidentemente no hay pruebas, pero y en la Biblia hay algunas experiencias concretas que se comentan y tal, que pueden tener que ver con una activación anómala, entre comillas. No anómala, vamos a ver, esto en un orgasmo te dice, bueno, vale, es que aquí hay algo que está pasando, pero que te pasa así como a lo random, ¿no? Sin que, como místicamente tú... Bueno, ¿eso por qué puede ocurrir? Por muchos casos de epilepsia. Epilepsia es actividad eléctrica en el cerebro, en la región que sea del cerebro, hay regiones más propensas que otras, que al fin de cuentas es como si tú estuvieras teniendo esa experiencia, porque nosotros cuando, por ejemplo... Yo ahora os estoy mirando, bueno, pues ahí está, ¿no?, la retina, no sé qué, las células ganglionares de la retina, los potenciales de acción, se conectan con distintos relevos sinápticos en nuestro cerebro, llega a la corteza visual, todo muy simple, y se genera la imagen, y yo os estoy viendo como vosotros a mí. Esa percepción final es actividad eléctrica del cerebro, de la corteza cerebral. Si yo ahora pongo un electrodo y estimulo artificialmente mi corteza cerebral, veo visiones, tendré visiones.
Si estimulo la corteza auditiva, escucho voces. Es que eso es lo que pasa en muchas cosas que, bueno, son un trastorno psiquiátrico y es un patrón de actividad anómalo en distintas regiones. Entonces, bueno, pues ya digo, muchas experiencias místicas y tal, en la Biblia están descritas algunas, esta que todos conocemos, ¿no? Que os digo, perdón, Santa Teresa de Jesús, no sé qué, pues pueden ser una actividad de este estilo, ¿no? Endógena. Bien, pues ahora ya sí, conciencia, nada, 2 palabras. Bueno, no vamos demasiado mal, estoy sorprendida de mí misma. Conciencia, y aquí ya terminamos. Problemas, unos cuantos, pero bueno, los 2 más que yo veo, ¿no? Cuando tú lees del tema, ya digo aquí, o sea, cero experta, no tengo ni idea de esto, ¿vale? Entonces diréis, ¿qué haces aquí hablando de eso? Bueno, pues yo sí así, soy arriesgada. Problemas, ¿qué es la conciencia? Primero vamos a definir las cosas, porque es que, escucha, para cada uno puede ser una cosa distinta, lo que entendemos por conciencia. Esto que a lo mejor nos puede pasar a todos, ¿no? Los que estamos aquí, que cada uno piensa que puede ser una cosa, y no, yo lo entiendo como tal, ¿no? Yo lo entiendo como cual. Es lo que le pasa a los neurocientíficos también. Entonces, cada uno piensa un poco lo que quiere. Y otro problema que yo veo, y bueno, no solo yo, que es que se ve, que es obvio, ¿no? Es el método científico que podemos aplicar para estudiar la conciencia, hombre, científicamente. Esa es nuestra obligación como científicos, ¿no? Entonces, no hacer una teoría ahí súper rara que tú no puedas. Pues claro, aquí está la cosa. Nosotros podemos hacer una teoría de la conciencia, la podemos demostrar, podemos hacer experimentos para demostrar si. Eso es muy complicado en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos la conciencia? Entonces, yo estoy segura que si yo digo ahora, venga, decidme alguien que se atreva a decir, pues para mí la conciencia es esto, lo que yo creo que es esto. Es que es una pregunta difícil. ¿Alguien se anima así a compartir su visión de la conciencia con el resto? ¿El pie solo existe? Perfectamente, claro, cada uno, claro, yo estoy pensando, tengo actividad en mi cerebro, pues aquí estoy. Eso puede ser una buena definición. Cada uno puede, eso, pues darle más peso a los pensamientos propios, a tu relación con el medio. Es muy variable, porque es que, bueno, es que somos variables, ¿no? Entonces, si vamos a de lo último que se ha publicado, por lo menos que yo sepa, ¿no? Como revisión sobre teorías de la conciencia, esto es muy reciente. Esto es de julio de este año, hace un par de meses, ¿no? Fijaos, esto es lo que hace primero aquí una lista que dice una selección, no están ni todas, selección de teorías de la conciencia. Y si tú ahora te pones, nos vamos a entretener, porque además la tabla sigue, esta es la primera parte y la segunda. Esto es un compendio de todas las teorías de la conciencia que, bueno, aquí el criterio para recogerlas en esta revisión es, lo dicen ellos aquí, nosotros estamos aquí hablando de lo que tiene una naturaleza neurobiológica, y que por lo menos potencialmente se puede expresar en términos neurobiológicos, porque por supuesto, y es muy respetable, tú puedes tener, por ejemplo, pues, creencias religiosas y tú explicarlo pues a través del alma, ¿no? Como conciencia, alma, y darle una explicación de un ser superior, bueno, por supuesto que es súper respetable. No es mi visión, ¿vale? No, bueno, yo no sé, yo también lo es que estoy aquí de confidencia. Yo no tengo fe, yo lo siento, ya quisiera yo, ¿eh? Yo vengo de una familia muy religiosa, además, muchísimo. Y yo, pues no, y mi madre me lo dice, es que tú no, a lo mejor, pues en el futuro pues, te viene la fe, digo, irá, pues a lo mejor, bienvenida, porque en verdad, realmente, y lo digo muy sinceramente, yo creo que mi vida sería mucho más sencilla. Si yo dijera, existe Dios, no sé cuánto, y luego me muero y tal, y esto, pues una vida futura, y no sé cuánto, y el paraíso. Pero no, es triste vivir pensando te mueres y se acabó. Por eso esto es el nihilismo de que esto es para nada, pues voy a pasármelo bien. Está ahí, ¿no? Bueno, me pasa mucho, me voy de un sitio para otro. Bueno, entonces, vemos aquí la idea, ¿no? Algo que se pueda expresar en términos neurobiológicos y no en otras teorías que, bueno, sean de otras explicaciones de otra manera. A mí aquí hay una que la tengo que explorar bien, no he tenido tiempo, que me deja muy loca, que es esta última. Teoría de la conciencia que dice que la conciencia, atento, esto es muy heavy, depende de la computación cuántica de los microtúbulos dentro de las neuronas.
sea, esto es una explicación supermolecular de los microtúbulos, que, bueno, estructura, proteínas de citoesqueleto de las neuronas, y del rollito cuántico que tengan ahí, eso es lo que emana la conciencia. O sea, que ya veis, ¿no? Lo que sabe, casi todo vale. Me voy a escribir yo un libro de lo que yo creo que es y ya está. ¿Y quién me va a decir que no? Si no lo sabe nadie, ¿no? Entonces, no, esto es como, impresionante. Este artículo está súper bien. Yo, si os interesa, os lo recomiendo de verdad. Ahora bien, con calma. O sea, me leo un poco, no sé qué, descanso, hago un reposo, me tomo algo, porque es heavy, ¿vale? Era unas frases que ya no es ni por el inglés, es para entender aquello. Porque, bueno, es que es muy difícil de expresar, ¿no? También eso, esas ideas de conciencia. Yo lo voy a poner en plan así como simple. Hay gente que piensa, esto no es mío, la conciencia la podemos definir como capacidad para reconocer la realidad que nos rodea y relacionarnos. Bueno, eso puede ser una relativa definición también, a lo mejor, parcial, a lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, sabemos que hay trastornos de la conciencia. Estar en coma, pues no estás consciente. Pero luego hay otras cosas que son también trastornos de la conciencia intermedios. Lo que se llama el estado vegetativo, que es un término que ya no se usa, ¿no? Es lo que se llama el síndrome de vigilia sin respuesta, o los estados de mínima conciencia, o incluso, si me apuráis, cuando estamos en esa fase REM de sueño, hombre, estamos dormidos, pero un cierto grado de conciencia hay, porque muchas veces en tu sueño tú razonas cosas. Y tienes ahí un cierto, ¿no?, nivel de conciencia, si se quiere. Entonces, otro problema, que es que la conciencia no es un fenómeno de tipo todo o nada, es que puede haber distintos grados. Y esos distintos grados, las cosas pueden funcionar de una manera distinta. Esto por especular, ¿vale? Pero bueno, también hay gente que entiende la conciencia como acto psíquico de percibirse a uno mismo en el mundo. Un poco, a lo mejor eso, ¿no? Pienso, luego existo. Aquí hay una cosa que es súper controvertida, ¿vale? No sé si habéis escuchado alguna vez, que es la prueba del espejo. ¿Cómo sabemos? Y esto sobre todo se usa en realidad, aquí hay, bueno, mucho lío, ¿no? Aquí en realidad, esta definición de acto psíquico de percibirse uno en el mundo, que se puede estudiar, entre comillas, ¿no? Esto que digo yo del método científico, ¿cómo lo estudiamos? ¿Cómo lo medimos? Se puede hacer con una cosa que se llama prueba del espejo, dicen muchos psicólogos, pero otra gente se lo refuta y dice, pero es que eso que tú estás midiendo en la prueba, que ahora os diré lo que es, eso que tú estás midiendo en la prueba del espejo, en realidad es pensamiento consciente autorreferenciado. Aquí pasa otra vez, ¿no? Que no tengo ni idea, pero yo le pongo un término que es todo fancy, ahí chulo, y parece que sé de lo que estoy hablando. Pues vale, eso, o hay gente que dice, no, eso. Porque ¿en qué consiste esa prueba del espejo? A ver si me funciona el vídeo. Pues es una prueba, vamos a ver si lo hago bien, porque no me aparece esto ahí ahora. Es una prueba que se hace mucho en animales, ¿no? Se ha hecho mucho en animales y pues consiste en poner al individuo o al animal en un espejo. Y bueno, ahí vemos un elefante que está ahí, que parece, ¿no?, que se está reconociendo en el espejo. Entonces la idea es, bueno, pues si ese animal se reconoce, pues de alguna manera dice, vale, eso que está ahí soy yo. Luego eso es un cierto grado de conciencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo podemos saberlo? Hombre, hay gente que dice, está ahí curioseando, está ahí toqueteando el espejo. Eso no es que se está reconociendo en el espejo. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues hay el test de la marca. Le pinta la marca ahí al animalito, que eso no pasa nada, y ahora ahí te vas a explorar otra vez. Y veis lo que pasa ahora. Me callo. Dice, mira, ¿esto qué es? ¿Lo tiene el otro que está ahí al otro lado del espejo? ¿O es mío? Es mío. Lo tengo yo. No es el otro elefante, soy yo que me han puesto aquí esta gente. ¿Esto de qué va? Pobrecito, ¿no? Ay, ¿qué me habéis hecho? Esto, pues claro, ahora te pones a hacerlo en animales y dices, ¡guau, qué chulo! ¿No? Esto suena como que podría ser una prueba para decir si un animal tiene conciencia o no. Vamos a hacerlo en un montón de animales, te entretienen los que quieras. ¿Quién pasa la prueba del espejo? Esto se llama pasar la prueba del espejo. ¿Quién la pasa? Bueno, los elefantes, los orangutanes, los chimpancés. Tú dices, bueno, claro, escucha, bueno, un nivel ahí de conciencia y seguramente, ¿no? Ahí en la escala evolutiva, espérate. Las urracas, algunos peces, los delfines, bueno, los delfines son gente que... tal. Pero escuchas que los perros no lo pasan. Flipa, ¿eh? ¿Por qué? ¿Quién tiene perro aquí? Muchos tendréis y es como...
que si me está entendiendo, si yo le estoy hablando y me está entendiendo el perro, ¿sabes? Pues no lo pasan. Los niños pues no te sé decir. Habría que mirar, bien, pero espérate, porque esto vale regulín, ¿eh? La gente no. Los niños con 1 año y medio, 2 años, no pasan esta prueba, por lo visto, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que los niños con esa edad no tienen un pensamiento consciente autorreferenciado, ¿vale? Entonces hay gente que dice, no, esto no es conciencia, esto es como un reconocimiento, ¿vale? Pero no es lo que entendemos por conciencia, dice. Y luego tiene muchos problemas en el sentido de que los perros no son animales tan visuales, son más de olfato. Entonces, claro, esto requiere una agudeza visual, que el animal sea muy de visión, como nos pasa a nosotros, las personas. Entonces, esta prueba puede que no valga para todas las especies animales. Pero bueno, era así como curioso y lo quería compartir con vosotros, ¿no? Entonces, esto, ya digo, es una prueba que se ha hecho desde los años 70 y tanto, creo. Y hay gente que sí que la toma en serio, otra gente que no la toma muy en serio. ¿Dónde puede residir la conciencia? Pues ni idea. Ni idea por esto que digo, que ahí, fíjate, la lista de teorías de la conciencia y cada una pone un poco más el énfasis en una región del cerebro. Lo que sí parece bastante consensuado, bastante frecuente, es pensar que la región esta red neuronal por defecto, que bueno, no lo he dicho, pero bueno, es esa corteza prefrontal que vemos aquí, que realmente en esa corteza prefrontal es donde están, donde al final cada una de las actividades más así que nos caracteriza como seres humanos, de pensamiento, de razonamiento, de todo este tipo de cosas, al final es la corteza prefrontal la que está ahí activándose, ¿no? Y bueno, y otras regiones que aparecen ahí, ¿no? La corteza parietal, el precunio, que se llama y tal. Entonces, hay mucha gente que piensa que estas regiones, sobre todo la región esta prefrontal, es muy importante para la autoconciencia y para esos procesos de imaginación y demás. Hay otros estudios que ponen más relevancia en otras regiones, en el cerebelo no, el cerebelo parece que no tiene nada que ver, pero otros estudios comparando regiones que están activas cuando soñamos en fase REM, que ya digo que bueno, se puede considerar un poquito de conciencia, ¿no? Y si comparamos fase REM y no REM, hay gente que estudia eso y dice, no, importante es la corteza cerebral, pero no la anterior, sino posterior y el tálamo. Bueno, pues tienen también algunos experimentos, algunas observaciones que, bueno, podría ser, porque esto muchas veces no tiene por qué ser o esta teoría o esta, puede ser una mezcla de cosas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para deciros eso, que realmente es pues muy, muy complicado, ¿no? Y bueno, me voy a entretener porque esto es básicamente la misma idea y no me quiero entretener, me lo salto. Yo cuando me llaman yo no soy divulgadora, como ya sabéis, yo no me gusta decir que soy divulgadora porque no tengo ninguna formación en ese sentido. Yo lo que pasa es que cuando me llaman voy. Y a mí me gusta hablar y me gusta compartir las cosas que yo sé. Y digo, mira, qué chulo es esto, pues me gusta contarlo para que veáis vosotros también a lo mejor qué chulo es también, ¿no? Y entonces yo cuando voy ahí a los colegios, los institutos que me llaman, oye, vente y habla no sé qué, del cerebro. Y yo antes, no hace tanto, decía, así en plan también como filosófica guay, ¿no? Somos nuestro cerebro, es apasionante entender cómo funciona, ¿no? Ya queda, ya bien, ovación. Bueno, yo ahora, ya que soy más mayor, he visto lo difícil que es todo. Y digo, somos nuestro cerebro, es apasionante tratar de entender cómo funciona. Esto ya sé, me moriré, no lo sabré, lo acepto, no pasa nada. Pero en el camino me lo he pasado bien. Y eso es lo que yo saco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariluz. La verdad es que no eres divulgadora, pero la charla de divulgación ha sido espectacular. Muchas gracias. Es decir, explicar todos esos mecanismos de forma sencilla que lo entendamos todos, la verdad es que es muy complejo y te agradecemos un poco la charla. A ver, ¿preguntas? A ver, ¿qué, Rafael? Bueno, felicidades totales por la presentación. Muchas gracias. Y como dice Nicolás, aunque no sea divulgadora, eso es divulgar. Muchas gracias. Y lo segundo, yo tengo entendido que el cerebro tiene una plasticidad. Sí. Hace pocos días estuve hablando con un neurocirujano muy famoso, que se llama Vicente Calatayud, de Barcelona,
y estuve varios días con él. Y me hizo una pregunta capciosa. Me dice, ¿dónde está, en qué sitio está cada cosa? Digo, no está en ningún sitio, está en toda la red. Es todo el cerebro el que lo tiene todo. Eso es diferente a las funciones que corresponden en cada momento a la activación. ¿Es así? Sí, es que de hecho, además, aquí nos focalizamos en una tarea concreta y vemos regiones que se coactivan, que se dice. Pero eso no significa que el resto del cerebro esté apagado. Exactamente. No. Es que él me hablaba que ha llegado a cortar un lóbulo cerebral a un paciente y el paciente ha seguido igual. Claro. Es decir, el otro lóbulo ha tomado todas las funciones del anterior. Correcto. De hecho, se puede vivir con medio cerebro. Incluso me ha llegado a decir que quitó la corteza frontal y siguió también una persona normal. Eso ahí depende de dónde toque. Y aquí tengo yo también otra experiencia triste, en este caso, de una amiga mía de la adolescencia que tuvo un tumor cerebral, falleció de un tumor cerebral y la intervinieron 2 veces y fue espectacular que entró en quirófano una persona y cuando se recuperó era otra y le habían quitado el tumor de la zona justamente prefrontal y había cambiado su... Para bien, afortunadamente, en el sentido de que parecía que súper contenta, feliz, como nada preocupada. Ella sabía que se moría, pero nada preocupada. Y digo, pues le ha venido súper bien. Era otra persona, de verdad. Entonces, eso depende de justo la región que estés tocando. Es que hemos oído hablar mucho, por ejemplo, del área de Broca, tal y cual. Y dice, el área de Broca es un invento. Eso es una tontería. Eso me dijo él. Yo no diría eso. Yo no diría eso. Pero, a ver, muchas veces sí es verdad que hablamos a veces los neurocientíficos y los neurólogos lenguajes distintos porque, bueno, son distintas disciplinas. Eso. Y lo que, por ejemplo, ellos a lo mejor son más anatomistas, vamos a decir, y nosotros más funcionales. A lo mejor no es así, ¿vale? Pero más o menos. Entonces, muchas veces las funciones no dependen de una estructura que tú disecas y tú dices, ay, mira, a veces sí, dice, mira, el cerebelo, y lo puedes ver ahí súper bien definido. Pero otras veces son áreas funcionales, que no la puedes tú ascribir a una parte muy concreta anatómica. Esa era la pregunta. Y esa puede ser un poco la explicación, quizá. Bueno, por supuesto, enhorabuena por la charla. Muchas gracias. Y bueno, 2 cosas. Una, se me ha ido la frase que tenía aquí. La has dicho tú, la última frase que has dicho de... Intentar comprender, ¿no? Intentar comprender. Es que, aunque no llegues al final, yo ahí siempre reivindico el poema de Constantinos Cavafis, El viaje a Ítaca. Es importante el camino, no que llegues a puerto, sino disfruta del camino, de lo que te encontrarás. Y se lo digo a los estudiantes, oye, que a lo mejor quieres aprender, en mi caso, agujeros negros, bosón de Higgs, etcétera. Puede que sí, puede que no, pero el camino hasta que llegues, disfruta. Es una cosa. Y luego, una curiosidad sobre el tema del placer de la música. A mí me gusta, yo soy bastante ecléctico en música. Me gusta la clásica, por supuesto, pero la folclórica... Perdón, el folclore, no la folclórica, pero puedo soportar la folclórica. Pero el folclore, el cantautor, incluso la música... Me gusta todo. Pero mi pregunta es lo contrario. Hay músicas que no soporto. La zarzuela. O sea, la oigo y me levanto y la apago. Y el deporte, la transmisión deportiva, no la soporto. El lenguaje de cuando empieza la radio, me levanto y lo apago. Entonces, neuronalmente, ¿qué es lo que me pasa? Porque, bueno, yo creo que eso nos pasa a todo el mundo. No, porque tú puedes decir, ni caso. O sea, yo puedo decir, ni caso, yo estudio y trabajo con música, pero es que es escuchar zarzuela y hay algo neuronal... Y me levanto y... Mira, a lo mejor, escucha... Y me gusta, digo, todo. Hipótesis, ¿te llevaban tus padres a las zarzuelas? No, la música ha sido, digamos, me la he currado yo solo, vale. Y jazz, blues, todo. Pero hay 2 tipos de música, incluso la música esa de chumba, si no está muy fuerte, que cuando retumba todo, la puedo soportar durmiendo. ¿Sí? Sí, si no está muy fuerte. Ajá. Pero hay 2 cosas. Bueno, pongo porque, dos casos. A ver, aventuro, claro, no tengo respuesta. No, si hay algo que... tipo de lo que yo me imagino es que, pues como por el motivo que sea, ese tipo de música no encaja en tus moldes. Hombre, evidentemente, esto es un poco... A ver, dice, bueno, alguna vez tiene que empezar con esos moldes y que tú digas me gusta y tal. Si no encaja para nada en ese molde...
pues nunca la has escuchado, con lo cual nunca vas a apreciarla. Sí, la he escuchado, pero te es has que, obligado a escucharla, que todo no te va a gustar. cuando empiezan con eso, el lenguaje chulo, tal, de la zarzuela en plan madrileño, es que no lo soporto. Una morena y una rubia. No lo soporto. Pero bueno, si teníais algún tipo de no te sé decir. Después hay otra gente que dice, y esto también se sabe, que dice, claro, repites más este tipo de música y vas en la que te gusta, porque y dice, y al revés, porque estoy de verdad del Despacito, ¿no? Que el Despacito tiene su gracia a lo mejor la primera, y luego dice, por favor, ya no puedo más. O música que yo a mí me pasa, escucho un bucle, la que sea, y luego le coges una manía. ¿Por qué? Pues porque también hay otros mecanismos, esto no es tan simple, hay otros mecanismos que esa repetición, pues también nos gusta la novedad. No, a mí me descubro músicas que aleatoriamente, pero ya digo, el tema de que me cierro en banda, eso me quedo un bloqueado. Bueno, eso no es raro, no hay que preocuparse. Bueno, no me preocupo, de curiosidad. Sí. Hola, bueno, estoy yo, ¿no? Hablando, sí. Bueno, abundando con lo que dice Rafa, tú has hablado de la música y el placer que te puede producir, pero también hay la música por sí misma ya estimula determinados ámbitos del cerebro, ¿no? Porque de hecho, bueno, en algún momento he escuchado que se utiliza como terapia para recuperación de pacientes que han sufrido un ictus, y cómo no, cualquier tipo de música es igualmente eficaz, ¿no? O sea, a lo mejor el reggaetón o el rap es más eficaz para estimular aspectos motores que no escuchar a Mozart, por ejemplo, ¿no? También se ha utilizado la música como un elemento de tortura en algunos casos, ¿eh? O incluso en algunos grandes almacenes se utiliza la música para inducir estados de ánimo que favorezcan el consumo, ¿no? Correcto. Entonces, la pregunta es cuáles son los aspectos de la música objetivables que pueden motivar esa estimulación de determinadas partes del cerebro, si es la armonía y por lo tanto sería algo cultural, o si son las frecuencias, el ritmo, el volumen. Sí. Y bueno, y ya acabo con la pregunta, ¿y esas personas que tienen desactivadas las conexiones que dices que no les gusta la música, ¿no? No se verían afectadas por todos estos estímulos? Ya depende de la cosa concreta, a lo mejor de ese estímulo, sí podrían, estoy aventurando también, ¿eh? Yo creo que no son completamente inmunes, porque es un sonido y escuchan, ese sonido lo escuchan, y entonces eso puede estar afectando según qué cosa. Sobre eso que apuntas de usar la música de manera terapéutica y tal, hay cosas que no lo cuenta porque, bueno, falta de tiempo y tal también, pero hay una cosa también muy graciosa que es el ruido. El ruido, que es una mezcla, el ruido rosa en concreto, que es una mezcla de todas las frecuencias audibles al mismo nivel, que de hecho lo usamos mucho para mezclar, porque como tiene la misma energía en todas las frecuencias, es muy útil. Pues ese ruido rosa, si se lo pones a una persona en una cierta fase del sueño, la de ondas lentas, se ha visto que mejora la memoria. Y es ruido, no es música. Entonces, bueno, oye, pues, y sí, hay muchísima investigación en ese sentido. Lo que pasa es que, como digo, estas cosas muchas veces, como son cosas como muy llamativas, hay que ir bien a los artículos a ver exactamente cómo se han hecho esos trabajos, porque la conclusión que sacas puede ser como muy espectacular y luego le puedes ver como muchos déficits al protocolo que se ha utilizado para llegar a esas conclusiones. Y con respecto a lo que dices de qué elementos de la música son los que... Hay un artículo muy curioso también que yo creo que esto lo demuestra, porque a ver, aquí hay gente, y en neurociencia y en general, que ven la matemática de la música y dicen, claro, esta frecuencia, y esto, el doble frecuencia, una octava, y es que hay una relación matemática en la música, y es como algo como divino, ¿no? Como, esto está aquí, la matemática está en la música, como parecía. Bueno, pero escúchame, es que eso, ¿de dónde viene? Eso era Pitágoras, con su cuerdecita aquí, su no sé qué, dice, mira, esta longitud de cuerda, espérate, la voy a poner por la mitad, frecuencia, ¿vale? Y ese estudio de frecuencias y tal, ¿y qué ha pasado? Porque desde Pitágoras, eso es lo que hemos escuchado, esta frecuencia, y esta, y esta, y esta, los 12 tonos de nuestra escala cromática, los que hemos escuchado toda la vida desde los griegos. Hay música microtonal,
que no es ni la sostenido, es una cosa en medio, por poner un ejemplo. Entonces, si no estás acostumbrado a escuchar eso, no lo aprecias, te suena como rarísimo. Se hizo un experimento en la selva amazónica y se fue a una tribu súper perdida que estaba allí, que no tenía radio, que no tenía exposición a la cultura occidental, vamos a decir, se tenía que llegar en barca, y los intervalos de sonido que a nosotros nos parecen disonantes, disonante es cuando te estás tocando la guitarra y en vez de tocar esta nota, tocas otra. Y dices, ¡ay, que se ha equivocado! ¿No? Eso todo el mundo, aunque no sepas tocar la guitarra, detecta que esa nota que has tocado me chirría. ¿Vale? Eso es una disonancia. Eso, aunque no sepas música, lo tienes incorporado, porque es lo que has estado escuchando siempre. Esa armonía, esa progresión, la tónica, la subdominante, la dominante. 1, 4, 5, y para atrás, y para adelante, y para adelante, y para atrás. La música pop son 3 acordes. Los Ramones tocaron 3 acordes. Yo toco todas las canciones de los Ramones. No, aunque no las haya escuchado nunca, de metal, digo, esta, pim, pum, y no soy muy buena música tampoco. Entonces, es lo que nos han expuesto siempre. Y esta tribu le ponías disonancias para nosotros y decían, suena bien, pues no tiene ningún problema. Y no les parecía, innatamente vamos a decir, no les parecía que aquello sonara mal. En nuestro cerebro eso se puede medir. La nota que tú esperas y lo que aparece, si no coincide, se puede registrar de una manera muy parecida a lo que pasa cuando te equivocas hablando. Y tiene mucho que ver el aprendizaje musical con el aprendizaje del lenguaje. Es aprendizaje estadístico que se llama, porque extraes como patrones de regularidad. Y a nuestro cerebro le gusta la regularidad porque se siente seguro. Por eso esa música que tú ya conoces, que tú sabes, te anticipa, sabes lo que va a venir. Y es como súper guay porque sabes lo que viene y que te da como... Esto es de mi cosecha también, ¿vale? ¿No? Mi interpretación muy libre de la cosa. Bueno, una última pregunta. Por favor. Hola. Sí, se oye, ¿no? Yo quería preguntar que si la fase REM de aquí no es sueño reparador ni... Es menos reparador. A ver, todo sueño implica que hay menor actividad en general del organismo, entonces es reparador para el organismo en general, aunque bueno, hay diferencia entre REM y no REM, pero sobre todo es esas fases más lentas las que, por ejemplo, hay una hipótesis del sueño que es la hipótesis homeostática que se llama, y entonces lo que hace es que esa sinapsis que durante el día hemos estado activando mucho porque hemos tenido mucha información, es un poco como barrer, ¿no? Como aquí se ha generado muchos subproductos metabólicos y durante el sueño, pues eso se va retirando de la hendidura sináptica, de la parte de conexión entre la sinapsis, y el sueño en general es reparador. Pero esa sensación más subjetiva de decir que bien he descansado se vincula más a esa parte de ondas más lentas. Entonces tú ahora me puedes decir, uy, ¿por qué tenemos, no? Esa era mi pregunta, que ¿por qué tenemos la fase REM? Es que, en verdad, a ver, esa pregunta, como no lo sabemos, ¿no? Esto, bueno, pues, yo siempre lo digo, mira, esto es igual, esto es escaparse totalmente, ¿vale? Lo digo, no pasa el problema. Los biólogos tenemos una estrategia de escapar de preguntas así que no sabemos, diciendo, pues que esto es la evolución es una maravilla para los biólogos. Yo, mis estudiantes, igual, tal cosa, pues mira, la evolución, hasta ahora, eso, que esto es así, ¿qué significa? Que esto está funcionando así, ¿qué significa? ¿Que esto es lo mejor? No. La evolución continúa, que nos creemos que no, nos creemos que estamos ya aquí, en el tope de la evolución, que va, esto sigue. Lo que pasa es que, claro, la presión evolutiva ha cambiado mucho porque está la medicina y personas que a lo mejor tenían que morir sin tener hijos, ¿no? Pues viven y los tienen, etcétera. Entonces, ahí está me voy a otra cosa, ¿no? Como siempre. Bueno, entonces, pero si no, eso significa que tal y como está, tal y como funcionan las cosas, son compatibles con la vida en este momento, tal y como está el ambiente. Que aparece una cosa X, yo qué sé, la tormenta esta magnética, no sé cuánto del sol, pues escucha, a lo mejor morimos un montón de gente y otros que tienen una mutación que le hace que sobreviva. Yo qué sé, la COVID pues no la he pasado, ni mi hija. Bueno, que no la haya pasado yo, que más o menos pero mi hija, que no, dice, mamá, esto es impresionante, digo, sí, digno de estudio.
porque tiene 20 años y bueno, pues le gusta esto, el drum and bass, y entra, sale, y no sé cuánto, y no sé qué, es fiestera como su madre, y ya está. Y no, ninguna de las dos. Oye, pues a lo mejor tenemos una mutación que nos hace... Entonces, así funciona. No significa que eso no lo ha diseñado nadie, ¿vale? Entonces, ¿quién sabe? No sé, yo no tengo la respuesta en cualquier caso. Bueno, pues muchas gracias, Mariluz, y gracias por toda la explicación. Vamos a hablar un aplauso.